qué sensaciones tenías y cómo decías esas preguntas que me comentabas. Oye, me hacía unas preguntas de pequeña que no son muy normales. Bueno, cuando eres pequeño, al final, pues vas sobreviviendo y de alguna manera parece que no te enteras de muchas cosas, o eso parece ser llegar a los adultos, ¿no? No, es pequeño, no se entera. Pero sí que nos enteramos. El tema es que cuando vamos creciendo, todo eso es como que lo vamos tapando. Y en el momento en que tú te preguntas, ¿quién soy? ¿O qué cosas no van bien en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué me relaciono de esta manera? ¿Eso con cuántos años te preguntabas? Pues ya de bien adolescente. 14 años, 13 años. Sí, sí, yo recuerdo siendo muy, muy pequeña, yo me hacía estas preguntas, ¿no? Preguntas como, bueno, ¿y para qué sirve la vida, ¿no? ¿Para qué Wow. vivimos? ¿Y por qué respiramos? ¿Y por qué pienso tanto? ¿Qué pasa si dejo de pensar? Y era incapaz de poder dejar de pensar. Y yo hacía ejercicios de, ahora voy a dejar de pensar, uno, dos y tres. Y era como mi cabeza no podía parar esos pensamientos, ¿no? Y al igual lo conseguía como por 2 segundos. Y eso me generaba mucho interés, ¿no? Como, ¿qué cosa, no? ¿Qué es esto? Que se dispara tanto y me dice una cosa y luego la otra, ¿no? Y bueno, pues mucho interés a lo largo de todo lo que fue mi desarrollo de adolescente, empezar a plantearme, pues, por qué mis relaciones están basadas en el miedo, por qué me comporto de esta manera con los demás, y ahí, pues bueno, pues vas viendo también un poco qué tipo de relación tengo yo conmigo misma, ¿no? Y eso es un reflejo de cómo me relaciono yo con los demás. Y con todo esto, Eve, ¿tenías algo que querías ser de mayor? ¿Querías ser, no sé, como cualquier niño que tiene un sueño? ¿Tenías Pues esos mira, yo sueños? desde bien pequeñita quería ser bailarina. Lo tenías claro. Lo tenía clarísimo. De hecho, para mí, mi recurso salvador, como aquel que dice el salvavidas, ¿no? De la vida, fue como la relación con el deporte. El deporte, el cuerpo, trabajar con el cuerpo, y la danza. La danza para mí fue como una vía de canalización para poder conectar con todas aquellas emociones, con todas esas situaciones incomprendidas a lo que yo no podía llegar, ¿no? Entonces, el conectar con el cuerpo para mí era una manera de liberarme. Todavía seguía sin entender nada, pero por lo menos esa energía que en aquel momento no entendía, hoy por hoy ya le he dado un lugar y le he dado un nombre, pues, wow, podía sacarlo por ahí, ¿no? ¿Y cuándo empezaste con la danza, Eve? Pues empecé haciendo gimnasia rítmica con 8 añitos. Y claro, mi rutina era salir del cole, irme corriendo a gimnasia, y me acuerdo que a veces hacía los deberes en las gradas del pabellón para estar poco en casa, ¿no? Desgraciadamente suena un poco duro decirlo así, pero estar fuera de casa era liberador. ¿Y de la gimnasia luego pasaste a bailar de forma De incluso la profesional, gimnasia puede ser? pasé a bailar. Que yo he visto por ahí alguna actuación tuya. Sí, pasé a bailar, entonces eso fue como para mí de repente, pues como algo que me dio vida, ¿no? El tema del baile. Empecé a viajar, siendo aún así pequeñita, pues tenía oportunidades, ¿no? Porque dentro del mundo de la danza, pues las audiciones, los castings, en aquel entonces pedían altura, pedían una serie de características que yo no cumplía, ¿no? Entonces tenía que luchar contra otras cosas y utilizar otros recursos míos, y de ahí pues muchas veces me funcionaba y... Desarrollar otras habilidades, ¿no? Exacto. Claro. Y tuve la oportunidad de poder viajar, de conocer gente, de realizarme como coreógrafa, que también fue un Qué ámbito en el bueno. que disfruté mucho, y bueno, me permitió conocer mucha gente, verme en otras situaciones, en otros escenarios, pero eso no me bastó tampoco. ¿Y qué pasó entonces? ¿No era suficiente como expresar tus emociones a través de No, la no me corporalidad? bastó porque yo tuve un momento de crisis. ¿A qué edad fue esto? Todos tenemos, yo tuve mi crisis de los 33. A más o menos a los 20. A los 20, qué Sí, suerte. podría decir a los 20 años, porque en esa época, en el momento que decides qué carrera quieres estudiar, ¿no? Yo tenía también muy claro que me gustaba todo el tema de la psique, ¿no? Mm. Cómo funcionamos, lo que comentaba antes. Y siempre me llamó mucho la atención, pues, la carrera de psicología, ¿no?
Entonces, bueno, por circunstancias familiares, pues me fue bastante complicado poder acceder. Lo intenté, me quedé sin plaza, luego me salió una oportunidad para viajar, salí fuera a bailar, entonces era como un poco aquello de no termino de estar en ningún lugar, ¿no? Y ahí fue cuando tuve un momento de crisis a esos 20 años, cuando yo me planteé realmente que no quería seguir viviendo así, que no quería bailar, que no quería hacer algo por escapar. Wow. ¿No? Que quería quedarme y mirar lo que nunca había querido mirar y sabía que iba a ser duro. Qué bueno, qué buena reflexión, Eve, porque cuántas veces estamos como escapando, ¿no? Y no mirar hacia adentro, tomar Qué responsabilidad y valiente, decir, qué valiente. Bueno, en aquel entonces no lo consideraba como valiente, me ha costado mucho reconocer esto también, decir, bueno, pues sí, fui valiente, ¿no? Y a lo que no sabía era lo que me esperaba dentro de esa decisión, ¿no? Porque el camino fue duro y sigue siéndolo, porque considero que es un camino que nunca acaba. Pero, pero bueno, fue muy necesario en ese momento en el que estaba, ¿no? Y no tenía tampoco ningún apoyo familiar, ¿no? Todos antes comentábamos, ¿no? En otras entrevistas, la importancia que es ese apoyo desde que somos niños. una referencia, ¿no? A lo mejor paterna o de tu Exacto, mamá o algún hermano mayor o alguna hermana o... exacto. Entonces, bueno, sí que siempre he tenido un poco la guía de mi hermana mayor, bueno, de alguna manera, pues ella también como ha podido y dentro de sus dificultades, pues también me ha ido como guiando un Marcando el poquito, camino, ¿no? sí. Y eso pues también tengo que agradecérselo mucho a ella. Bueno, te estará escuchando, o sea que... Pues sí. Y además, creo que nunca se lo he dicho, fíjate. Pues mira, es un Bueno, buen momento no. para decirle... Sí, sí, Es sí. una bonita si ocasión. quieres decírselo, que la quieres o lo que tú quieras. Bueno, que la quiero, eso ella ya lo sabe, pero Bueno, pues sí si que lo es dices, verdad si se lo dices, le va a gustar. creo que sí que es una persona que de alguna manera, pues bueno, por la vida que hemos llevado, sé que es una luz que a su manera y como ha podido y como lo sigue haciendo, confío mucho en ella y valoro muchísimo que estés ahí, siempre. Qué bonito.